Federic. Bueno, en esta noche me acompaña uno de los entrevistadores más populares de los últimos tiempos y para mí es un enorme placer tenerlo aquí en esta cabina que se engalana con su presencia. Fue un poquito tedioso conseguirlo porque su agenda es bien compleja, pero de igual manera me distingue con su presencia uno de los entrevistadores que se ha ganado mi respeto, mi admiración por lo humano, por la sensibilidad que sus entrevistas transmiten a través de los videntes en YouTube y también personas de los medios de comunicación como nosotros. Nos acompaña el distinguido Vladimir Jaques, a.k.a. Lord Jaques. Buenas tardes, buenas noches, hermano. Buenas noches, Dele, ¿cómo estás? Muy bien. Honrado de que tú estés aquí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, encantado. Gracias por la invitación. Tú sabes que los fines de semana son de la familia, sobre todo y específicamente de mi hija Naila de 2 años. Que, Cónchale, sí. Te pido perdón por eso, porque tú sacaste ese tiempo para mí. Para mí significa mucho que hayas sacado este tiempo de tu familia y para estar aquí con nosotros. Conseguimos apoyo, un backup ahí. Ay. No, pero no por mucho tiempo, así que tú te vas en un ratito. Claro, pero honrado de estar aquí, de verdad que sí. Qué bueno. Vladimir, vamos a entrar en materia. ¿De dónde vienes, tus orígenes? Esta entrevista yo siempre la hago de manera biográfica y la hago para que la gente conozca más allá de lo que tú haces en tu trabajo, que tú te dedicas a conocer personas y que la gente conozca personas, pero esta vez quiero que la gente te conozca a ti. ¿De dónde vienes? Mira, yo nací mami dice que en Almarrosa específicamente. Santo Domingo Este. Santo Domingo Este. Sí. Y de ahí entonces dimos algunos tumbos por parte de Los Minas, luego Los Tres Brazos, de regreso a Los Minas y Cancino primero, básicamente fue la zona donde me crié. Te manejaste en el sector este, en la parte este de Santo Domingo. En la parte este de Santo Domingo. Yo siempre digo que soy de Los Minas porque fue donde básicamente pasé mi adolescencia, donde compartí con muchísima gente, donde tuve, digamos, la oportunidad de jugar baloncesto, de hacer muchas cosas que todo adolescente hace o que hacía en ese momento, donde el deporte, la interacción sana, el tema de los clubes, era algo fundamental en la crianza y el desarrollo de los adolescentes. O sea, tú jugaste de deportes. Sí, claro, jugué baloncesto, me gustaba muchísimo, hasta que alguien me dijo, eso no deja dinero en República Dominicana. Ay, Dios mío. Póngale mucho asunto a sus estudios, aunque yo nunca descuidé los estudios, siempre estuve muy claro que quería estudiar, que quería prepararme, porque en mi casa tenía un muy buen ejemplo de eso. Mi mamá, después de tenernos a mis hermanas y a mí ya casi grandes, digamos 12, 13 años, claro, decide regresar y retomar los estudios en tercero de bachillerato, y entonces su ejemplo me inspiró a continuar estudiando. ¿Tú eres bachiller técnico? Mira, yo estudié, eso es una anécdota muy interesante. Yo debí haber sido bachiller técnico porque yo quería estudiar en un politécnico muy conocido en la zona oriental, se llama Fabio Amable Mota. De hecho, luego me tocó dar clases ahí, pero eso fue mucho más adelante. Yo quería estudiar en el Fabio, pero mi papá me dijo en ese momento que los recursos eran muy limitados como para que él tuviera que incurrir en gastar dinero en cambiar uniformes, porque el uniforme del Fabio era distinto en ese momento. Sí. Se usaba camisa blanca, corbata, algo así, no recuerdo, creo que sí. Y él estaba trabajando en un liceo nocturno como portero. Entonces mi mamá retomó los estudios y estaba entrando ese mismo año que yo iniciaba en primero a estudiar, y iba a ir a ese liceo nocturno. Papi dijo entonces, como tu mamá va a estar ahí, todos nos vamos para allá. Como yo voy a trabajar, tú te vas conmigo y ahí tú te quedas. Y nos íbamos los 3 para el liceo. O sea, tú siempre te has mantenido en el ambiente educacional, o sea, en el ámbito educativo, y hasta entonces, como acabas de decir, que fuiste docente. ¿Qué materias impartías? No docencia regular ni tradicional. Lo que pasa es que yo, luego de muchas cosas que hice, trabajé en muchos programas y proyectos sociales. Okay. O sea, yo coordinaba muchos programas de voluntariado, de formación de adolescentes y jóvenes, y me tocó en algún momento desarrollar un proyecto juvenil que se hacía en el Fabio Amable Mota. Okay. Entonces ahí tuve la oportunidad de trabajar con adolescentes, no impartiendo docencia en el ámbito tradicional, sino en temas relacionados con plan de vida, desarrollo personal, prevención de muchísimas cosas que los adolescentes deben aprender en esa época de su vida. Tú, entonces, ¿tú te gusta eso de tener actividades sociales con la gente? ¿Te gusta involucrarte con que la gente se desarrolle, se supere? Así es, porque es lo que he hecho toda mi vida. Yo comencé como voluntario cuando tenía 12, 13 años de edad. Entonces me metí mucho en esos programas de desarrollo social con adolescentes. Trabajé con muchas ONG, organizaciones no gubernamentales, luego con el programa de Naciones Unidas. Entonces fue como mi vida. De hecho, hasta el año 2018 yo todavía estaba involucrado en proyectos de esa índole.
¿Tú tuviste algún reconocimiento por la parte gubernamental por estos trabajos que hacías en la parte social? Sí, sí, claro. En el año 2007 fui Premio Nacional de la Juventud. Es un galardón, el máximo que se entrega en la República Dominicana a la juventud que se destaca. Son básicamente como 11 o 12 renglones y en ese momento yo tenía ya como 8 años trabajando en programas de prevención de VIH y SIDA, dentro y fuera de la República Dominicana. Y en ese momento gané el Premio Nacional de la Juventud en aportes a la salud por proyectos relacionados con ese tema. Háblame de ese proyecto de prevención al VIH y SIDA, que es algo que realmente los jóvenes deben de prestarle mucha atención. Es un tema súper delicado y hay muchas cosas, muchas lagunas con eso. Cuéntame, para ti, ¿fue el proyecto más importante o el que más trabajo te dio? No, mira, era parte de mi dinámica diaria. Yo comencé en esto de voluntariado cuando tenía como 12, 13 años. Entonces, era como parte de mi vida ya. Yo hacía, no era uno en específico, eran muchos proyectos sociales. Pero ese tema, en esa época, se trabajaba muchísimo, Derek. De hecho, ahora casi no se habla de eso, pero no, para nada. Principio del año 2000, 2001, 2002, 2003. Había un brote con eso. Claro, era un tema importante sí. y estaba en la agenda pública. De hecho, la República Dominicana en ese momento, por el tema del Producto Interno Bruto, estaba dentro de lo que se conoce en términos de cooperación internacional como un país de renta baja, lo que significa que la cooperación internacional estaba muy presente en el país, auspiciando proyectos sociales. Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar en muchísimos proyectos de esa índole y por esa razón, en ese momento lo que era la Secretaría de Estado de la Juventud, que hoy es el Ministerio de la Juventud. Exacto, sí. Me reconoce con este galardón que no se entregaba tan fácilmente, es decir, era un proceso muy tedioso y para un muchacho de los Minas de escasos recursos, que incluso fue a la premiación con un saco de su papá prestado. Cuéntame ese trayecto. Era difícil, ¿verdad?, ganarse ese premio. ¿Cómo tú te enteras de ese premio? O sea, mira, me invitan a la premiación. En esa época todavía creo que se hace así, tú te postulabas. ¿Qué año fue? 2007. Wow, tú te postulabas, ¿ok? Yo nunca me había postulado, aunque mucha gente siempre me decía que lo hiciera. Ese año tomé la decisión de hacerlo. Me postulo. Tú tenías que llevar una serie de comunicaciones, cartas, redactar tu historia, buscar aval de todo eso, bla, bla, bla. Tú pasabas por un filtro de evaluación. El ministerio evaluaba con diferentes profesionales de muchas áreas. Era bien complicado. ¿Qué pasa? Que van a mi casa y me dicen, mira, usted ha sido nominado. Y como ha sido nominado, tenemos que ir a su casa a grabarle algunas cositas para tenerlas ahí, porque a todos los nominados tenemos que grabarle imágenes, como para tenerlas ahí en el banco de imágenes, en caso de que sea necesario. Sí. Entonces, fueron a mi casa y me informan de la nominación. Yo lo que pienso es que estoy nominado como todo el mundo, los 4, 3, vas a concursar 5. con mucha gente importante. Y era exacto, era gente importante y gente con ¿Tú eras el más joven de los nominados? No sé si era el más joven, pero sí que estaba en olla. Eso yo te lo aseguro. Y entonces yo le dije a mi papá, tengo que ir a esta premiación y no hay para comprarse algo nuevo. Entonces él me dijo, bueno, este saco que se lo habían dado a él, o sea, yo se lo tomé prestado a él, pero era un saco que le habían dado de una paca a él. Ajá. Ese saco, un saco gris que me quedaba como por ahí. ¿Tú tienes fotos de eso? Claro que sí, claro. Sería entonces, bueno que no las compartieras. No, claro, te la voy a mandar. Para ponerlo. Esa foto es tan icónica, de hecho, nunca la voy a olvidar porque, curiosamente, yo estoy en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional. Yo llego ahí en carros públicos y en onza. Bajo con mi saco en la mano, entro a un baño, me lo pongo, me siento bien atrás. O sea, ahí nadie pensaba que yo me iba a ganar ese premio. Yo creo que tú sepas. Y entonces yo estoy allá atrás y cuando dicen que yo soy el ganador, yo duré como 3 minutos para llegar. Sí, porque estaba entre la gente, el pasar y sí, eso. Y la gente, ¿dónde que está? Yo llego, paso, saludo al presidente, que era Leonel Fernández en ese momento, Manuel Crespo, que era el secretario, ministro de Juventud, y una serie de gente ahí. Me paro, doy mi discurso de 2 o 3 minutos y salgo. Bajo las escaleras, con mi premio en la mano, me quito el saco, cojo una onza y cojo para mi casa. Normal. Al otro día aparece la foto donde yo estoy saludando al presidente, que me están pasando el premio antes de pasar. En primera plana. En primera plana de un periódico nacional. Ahí empezó entonces Vladimir Jaques a tener este auge. Yo no sé por qué a ellos le dio por subir esa foto, porque primero a mí no me conocía nadie.
fuera del ámbito donde yo me movía, que era un ámbito de programas y proyectos sociales y de cooperación. Un muchacho más de proyecto que está ahí haciendo su trabajo, sus pininos, que se está destacando, pero es un ámbito como muy cerrado. No es como ahora, que las redes sociales son como una realidad y tú haces un trabajo bueno o que la gente le guste y 2 o 3 te conocen. Correcto. En ese momento nadie, no sé a qué periodista se le ocurrió, me gustaría saberlo quién fue el fotógrafo y quién eligió esa foto y apareció al otro día en primera plana. Yo ¿Tú no tienes lo creía, recuerdos de pero esa? Claro, yo tengo. ¿Lo encuadraste? Pero claro que sí. Eso tiene un cuadro en mi casa y además tengo un cuadro y tengo varias ediciones guardadas también y tengo la foto en digital, la tengo también, o sea que ¿Cómo? sí, Y que cada vez que tú ves esa foto en tu casa, ¿qué tú sientes? Mira, yo creo que mi papá no estaba muy de acuerdo con que yo invirtiera tiempo en estos programas porque no me pagaban, Derek. Entonces era voluntario básicamente, yo estaba aprendiendo, pero yo siempre tuve la inquietud y no sé, algo me decía, tienes que continuar por ahí porque yo siempre, y eso es lo que hace la diferencia creo que con lo que hago ahora y con lo que he hecho toda mi vida, yo siempre he tenido una vocación genuina de servicio. A mí me gusta hacer lo que hago. Entonces yo le decía a mi papá, a mí me gusta hacer lo que estoy haciendo. Yo no me veo estudiando una carrera donde yo tenga que estar detrás de equipos, de maquinaria y de cosas. Y de hecho, por la presión, yo terminé estudiando, mi primera carrera fue informática. Porque en ese momento, 2000... ¿Tú eres licenciado en informática? No, te voy a hacer el cuento. Yo elegí estudiar informática porque era una carrera en ese momento, principio del año 2000, rentable. O sea, yo soy matrícula 01, ISN 451 7661 de la OIM. La OIM. Oye, aquí. Me inscribo, hago la carrera y cuando ya termino el pensum, básicamente, hay 2 o 3 cositas que arreglar de un taller que apareció después y yo le digo a mami, yo no voy a seguir. Mi papá me dice, pero ya tú terminaste, termina lo que te falta, gradúate y ya. Y mami me dice que lo haga y yo le digo, no, y le explico mi sentir. Y mi mamá me dice, yo te apoyo en lo que tú quieras después de haberme pagado con mucho esfuerzo esos 4 años y pico de universidad. Entonces yo decido irme a la UAS en ese momento y en la UAS entonces es donde estudio comunicación, concluyo y me gradúo de comunicación social en la mención de relaciones públicas. Salgo de la UAS, estudio comunicación estratégica, luego regreso a la UAS a estudiar la mención periodismo, porque te convalidaban prácticamente el 70-80% del Sí, claro, pensum. te convalidaron todo casi. Exacto. Y entonces luego... Ahora es difícil que te convaliden materias, antes era más fácil. Antes no, porque los pensos eran muy parecidos. Se separaban creo que en el 7º cuatrimestre y 2 o 3 materias diferentes. Sí, porque había muchas materias en común entre universidad y entre carreras, por eso era más fácil. Ahora para convalidarte tú tienes que esperar un año para que hagan una revisión y te convaliden. Pero como era la misma UAS, yo estudié comunicación en la UAS, como era la misma UAS, o sea, lo de la OIM fue la informática. En la UAS yo hice comunicación, las 2 menciones, y estudié comunicación estratégica, estudié políticas públicas y luego estudié una maestría en trabajo social, porque era en el ámbito en el que yo me movía. Entonces, siempre yo le decía a mi mamá, es ahí donde me veo. Y yo tuve la oportunidad de, siendo una persona sin recursos económicos, de un extracto muy humilde en términos de poder adquisitivo, la oportunidad de conocer más de 40 países antes de cumplir 30 años, trabajando en proyectos sociales. O sea, tuviste la oportunidad de salir de la República Dominicana. Pero mucho. O sea, tanto que llegó un momento en que un mes a veces yo salía 2 y 3 veces. ¿Cómo fue ese encuentro entre culturas? Maravilloso. Cuando tú viste que fuiste a tu primer país, ¿dónde fuiste? ¿Cuál fue? Panamá. Ok, la cultura en Panamá es muy rica, ¿eh? Panamá. ¿Cómo tú te sentiste, esa comparación que tú hiciste entre la cultura de aquí, la educación de aquí y Panamá? Mira, lo primero que yo vi, para que tú veas lo paradójico de esto, cuando en tu devenir, en tu futuro está el tú tener la oportunidad de salir y conocer otras culturas, otras personas, es que mi primer viaje fue a un Festival Mundial de la Juventud que se hizo en Panamá, en la base aérea de Howard en Panamá. Ahí estaban miles y miles de personas de todo el mundo que se reunieron para un Festival Mundial de Juventud. Un encuentro cultural. Un encuentro cultural impresionante. Luego se hizo uno en Barcelona. Pero eso fue algo apoteósico para mí. Me abrió mucho los ojos porque me permitió entender que lo que tú haces no se tiene obligatoriamente que circunscribir a tu país, a donde tú naces, al espacio donde quizás te han criado, donde tú te desarrollas. Hay mucho más por hacer, mucho más que ver. Y cuando las redes sociales se convierten en una realidad, entonces se cumple eso que yo llamo profecía de la famosa aldea global, de que llegaría un momento en el que todo el mundo estaría interconectado. En ese momento yo viajé la primera vez y ese primer viaje fue una interconexión cultural. Yo vi al globo terráqueo literal en un espacio, porque había gente de todas partes del mundo. ¿Nunca te interesó tener una posición en la Cancillería como embajador de la ONU?
Porque incluso lo que haces va ligado a este tipo de cosas. Mi hermana, Celina Rubio, ella hizo un concurso en Cancillería para ser embajadora en la ONU de misión allá en Washington. Tú sabes que yo tuve la oportunidad de representar a la República Dominicana en varias asambleas de Naciones Unidas como delegado de la sociedad civil. Porque como te dije, trabajo en proyectos sociales. Entonces, por la carrera que llevaba, me seleccionaban mucho para ese tipo de espacios. Siempre me ha gustado el ámbito diplomático, pero no sé, yo no soy político, aunque estudié política. ¿Tú entiendes que eso está ligado a la política? Sí, necesariamente. O sea, son posiciones políticas. ¿Tú no tienes ninguna inclinación política en estos momentos? No. Y nunca la he tenido. Aunque he trabajado con políticos. ¿Tú estás a favor de simplemente del desarrollo del país? Yo lo que pasa, Derek, es que yo siento que el sistema partidario o partidista de la República Dominicana colapsó hace mucho tiempo. Y hace falta una renovación en todo el sentido de la palabra. ¿Tú entiendes que la juventud es una pieza clave para el desarrollo del país? Definitivamente. Lo que sucede es que la juventud, en términos, digamos, populares, no voy a generalizar, pero en términos populares no les interesa la política, porque no creen en la política. Pero eso tiene un trasfondo de que no se crea en la política. Total, claro que sí, claro. Y una cosa, tu primera entrevista ahí... ¿En mi canal? No, tu primera entrevista ever, o sea, que ahí tú dijiste, oye, me voy a dedicar a esto, pero esto me funciona. O sea, del canal, ¿Cómo llegó del proyecto? Sí. Bueno, mira, lo que pasa es que eso llegó a un momento donde yo estaba en una crisis existencial. Desglosa eso, crisis existencial. Y te voy a explicar. Ajá. En el año 2017, yo me cancelan de un trabajo. Yo había aceptado, yo estaba en ese momento, antes de eso yo estaba como consultor independiente, me iba muy bien porque no estaba atado a ninguna institución y trabajaba con mucha gente, tenía mucha demanda, ya sea muchas consultorías. ¿Qué pasa? Que yo acepto un trabajo en una institución a la que yo le había hecho una consultoría. Es una institución gubernamental que trabaja con el desarrollo integral de niños de 0 a 5 años. Se llama INAIPI, que es el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia. Yo estoy en INAIPI y duro 2-3 años trabajando, y en el 2017 hay un cambio de gestión. Y como yo era parte del equipo directivo, Derek, yo sabía que no iban a pasar 90 días antes de que a mí me llamaran y me dijeran que mi contrato había expirado, que me iban a cancelar. Y eso efectivamente pasó comenzando el mes de enero del 2017. ¿Cómo te sentiste a que te cancelaran de un trabajo? Yo estaba ready porque yo sabía que como yo era parte del equipo directivo de la gestión anterior, eso se veía venir. Eso iba a cambiar. Venir, claro, cuando tú tienes un buen puesto, hay mucha gente que tiene lamentablemente la posición por temas políticos y llegan y exigen el salario sin saber lo que implica hacer un trabajo. Yo era un técnico, yo no era un político. Y un político ocupó esa posición. Y yo, sin el conocimiento. Claro que sí. Y eso ¿te tocó entrenarlo? No. Gracias a Dios que no, porque yo no lo iba a hacer de muy buena gana. Pero me desvincularon y yo lo tenía claro ya. Yo estaba preparado para eso. Pero eso fue una catarsis para ti, para tú ser quien eres hoy. Después, ¿cómo te sentiste? No, después, porque eso ahí comienza todo. Mira qué pasa. Yo duré como 6 meses evaluando otro trabajo. O sea, yo no estaba desesperado por emplearme. Yo siempre he sido muy bueno manejando mis finanzas y yo tenía un colchón financiero que me permitía durar hasta 2 años sin trabajar. Tranquilo. Te organizaste. Siempre, gracias a Dios. Siempre, porque yo he pensado, o sea, yo evalúo mucho el espacio donde estoy y yo no soy una persona que derrocha, sino que se organiza. Y no quiere decir eso que no viva bien y no viva cómodo. No, pero claro. Sino que me organizo. Entonces, ¿qué pasa? Yo evalué muchas opciones y opté por una posición en otra institución gubernamental en Monteplata. Y tenía que irme a Monteplata, pero ellos me tenían un chofer y todo. O sea, fue una posición gerencial. Sí, exacto. Yo venía de una posición gerencial y me fui a una posición gerencial. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Que llega un momento en el que yo me canso de esos viajes para allá y yo entonces salgo de ahí y voy a otra institución, que es el Ministerio de Educación, como coordinador de planes, programas y proyectos, otra posición gerencial. Ya tú no estás en esa posición actualmente. No, claro. Ahí es donde viene el tema. Mi esposa está emprendiendo, está vendiendo productos, le está yendo muy bien y yo estoy cansado. Yo tengo, lamentablemente, muy poco tiempo, tengo muchas responsabilidades y en un momento conversando con ella, le digo, mira, yo creo que yo voy a dejar el trabajo y me voy a dedicar a hacer lo que tú estás haciendo. Tengo que aprender porque no sé. Y eso me va a tomar un tiempo, pero yo estoy dispuesto a arriesgarme. O sea, yo le compré la visión a ella me apoyó muchísimo en ese sentido, y yo renuncio al Ministerio de Educación. Me dijeron que yo estaba loco, que nadie renunciaba a una posición como esa y al salario que me pagaban. Pero yo me fui. Entonces, donde viene la crisis existencial es que yo
al dejar el trabajo y comenzar a hacer algo totalmente diferente a lo que yo había hecho toda mi vida, entonces yo comencé a frustrarme. Y en un momento yo le dije a ella, yo necesito hacer algo que me mantenga conectado con mi pasión, con lo que me gusta, que es trabajar con las personas. Y entonces es ahí donde nace, más allá de las redes, como un hobby para yo entretenerme. Es decir, era la forma de yo hacer algo que me gusta para seguir haciendo aquello que es lo del dinero, ¿verdad? Pero necesito algo que me mantenga a mí, al ser humano, bien. Vigente. Bien, que me mantenga bien, que me mantenga contento. Mira, y tú eres locutor, tú estudiaste eso, tienes facultad para hacer lo que estás haciendo. Yo soy comunicador social. Yo no sé si eso me habilita como locutor. Claro que sí, te habilita porque es que la carrera de comunicador social te avala todas esas televisión, radio. Pero yo respeto mucho la profesión del locutor y lo que hace un locutor de carrera, tú sabes. Sí. Pero a mí me encanta conversar. Eso es lo que me gusta. Pero que eso es comunicación. Totalmente. La locución no es solamente hablar bonito y tener una buena voz, sino es tener la capacidad de tú tener una conversación con quien sea, de cualquier tema, con propiedad y con base, con fundamento. Así es. De hecho, que es lo que me llama la atención de tu proyecto. Yo hice locución comercial también, o sea, yo he hecho muchas cosas. Hiciste locutor porque me gusta, tú sabes, me gusta, a mí me encanta esto, pero yo nunca estudié comunicación pensando en pararme frente a un micrófono o estar frente a las cámaras. Mi mundo no era ese. ¿No te gusta eso? ¿No te gustaría tener una exposición? Sí me gusta, pero lo que te digo es que no estudié pensando en eso. Fíjate que yo, como estaba en proyectos sociales, la elección de comunicación social es porque es una carrera tan amplia que te permite hacer muchísimas cosas. Yo tenía ya la formación y la experiencia en los proyectos sociales. Yo soy gerente de proyectos, sé diseñar proyectos, he trabajado toda mi vida con eso desde que era un niño. Entonces, la única carrera que en ese momento yo dije, me puede permitir hacer todo lo que yo hago sin ningún obstáculo, sin que represente como algo totalmente diferente. Y elegí comunicación por eso. Fíjate que la primera mención que estudio es relaciones públicas. ¿Por qué? Porque las relaciones públicas tienen mucho de comunicación institucional, mucho de comunicación interpersonal también. Todo eso. Y luego me voy a estudiar entonces comunicación estratégica y también que ya eso lo complementa. Para complementar. Yo quiero hacer un paréntesis, Vladimir, si tú me permites, que tú me mencionaste un punto muy importante y es el tema de las finanzas en la juventud dominicana. Fíjate cómo tú hablaste que te cancelaron de un trabajo. Sí. Tuviste una crisis porque nadie que lo cancelen de un trabajo se siente bien. Sí, claro. Porque eso es algo que te baja la moral, pero tú pudiste sobrevivir. Los jóvenes hoy en día no valoran esa parte, no guardan, como dice mi papá, guardan pan para mayo y harina para abril. ¿Qué consejo tú le das a esos jóvenes hoy en día que les gusta derrochar mucho y quisieran tener algún éxito en su vida personal en cuanto a la economía? ¿Qué deberían hacer para que ellos en caso de eso, porque a todo el mundo lo cancelan, cuando le pase eso, que no se sientan tan preocupados en su finanza? ¿Cómo tú crees que los jóvenes pueden tener ese mejor colchón económico como tú lo hiciste? Mira, lo que pasa es que no solamente los jóvenes, yo pienso que todos los que de alguna manera teniendo empleos tienen problemas económicos es porque no saben priorizar y porque muchas veces quieren gastar más de lo que están ganando. Lo primero es que tú tienes que aceptar tu realidad. La realidad es momentánea. Eso no quiere decir que tu vida entera será así, pero tú tienes que saber en qué pies estás parado en un momento determinado en tu vida. Si tú ganas 2,000 pesos, tú no puedes tener gastos de 5,000. Pero eso pasa con la mayoría. Increíblemente, tú hablas incluso, Derek, te voy a decir, es un ejercicio que cualquier persona que quiera organizarse debería hacer. Toma un momento, coge una mascota o tu celular, lo que quieras, y comienza a escribir cuáles son esos gastos que tienes fijos. ¿Ok? Y luego compáralos con tus ingresos y te vas a dar cuenta de que posiblemente haya muchas fugas. Déficit y cosas así. Y es ahí donde vienen los problemas. Entonces vivimos en una sociedad de consumo donde como tú tienes el iPhone 14 o el 15, yo también lo quiero. Pero posiblemente consumismo. yo no tenga para costearme ese iPhone en este momento, pero aún así yo busco un préstamo y lo cojo. Anda. Para pagarlo. Pero yo no hago lo mismo para quizás hacer un curso o para mejorar mi calidad de vida o para adquirir una vivienda, pero sí lo hago para comprar un teléfono que el año que viene ya es obsoleto. Entonces, ¿te das cuenta de eso? Eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Yo siempre supe que necesitaba yo soy muy precavido.
trato de serlo. Es decir, yo en los proyectos, ¿qué pasa? Mira, el que diseña proyectos y trabaja en esto se vuelve como una máquina. Sí, se vuelve una máquina de planificación. De planificación. Que incluso lo lleva a tu vida personal. Exactamente. Cuando yo estaba en el Ministerio de Educación, yo estaba coordinando la parte programática del ministerio, que es quizás la institución más compleja de este país. Más complejo, sí. Tiene el mayor presupuesto del Estado. Una cosa complicadísima. Y tú sabes lo que es tú planificar desde la parte más grande hasta la más pequeña a nivel operativo. Eso es tremendo trabajo, con un equipo evidentemente, pero hay algo que se llaman imprevistos en todo proyecto. Tú tienes que tener los imprevistos claros y tienes que tener con qué resolver un imprevisto. La mayoría de la gente no tiene imprevistos. Se enferma alguien en la casa y hay que buscar prestado o llamar a alguien que me lo dé o que me lo consiga porque no hay. Entonces, hay que pensar siempre, no es que tú estás llamando lo malo, porque hay gente que piensa que eres pesimista cuando eres así. No, pero toma precauciones. Exacto. Eso es importante. Tu primera entrevista en el Más Allá de las Redes. Mi primera entrevista fue a una influencer que se llama Lourdes TV. Ok. Esa tiene mucho que ver con el concepto, porque mi idea era, pues, porque es lo mismo que sigo haciendo, entrevistar a figuras de redes sociales y medios de comunicación que se hacían virales, populares, conocidos. Y también pero virales con lo bueno o con lo desechable. Virales en todo el sentido de la palabra. Okay. Porque había un tema en ese momento. Coyunturalmente, las redes estaban comenzando a ser una realidad, pero los medios tradicionales no lo aceptaban. No querían adaptarse todavía. Claro, pero no lo aceptaban. Pero te invitaban a las figuras de las redes, a los programas, para subir el rating, pero las entrevistas eran para ridiculizar a esas figuras. Eso pasaba con mucha frecuencia. Estoy hablando del año 2017, 2018, 2019. Sí. Muy frecuente. La etapa de la viralidad. Yo decidí hacer un proyecto donde de alguna manera se mostrara el lado humano de esas figuras, pero también quería presentar historias impresionantes de personas desconocidas. Por eso el concepto es más allá de las redes en los dos sentidos. Más allá de las redes, de esas figuras que tú ya conoces, por las redes o por los medios, y más allá de las redes, personas que están más allá, que no son de redes, pero que tienen historias que te pueden impactar positivamente. Y así comenzamos. Por eso la entrevisté a ella y porque era amiga mía y yo tenía facilidad de poder llegarle. Las primeras entrevistas fueron de personas a las cuales yo tenía acceso. ¿Ok? Y ahí comenzamos. Ok. Yo no quiero dejar esta entrevista sin preguntarte por una persona que falleció y para mí me dolió mucho esa partida, y es del viejo Liopo. Oh. Tú llegaste, cuando yo vi que tú entrevistaste al viejo, no al viejo Liopo per se, sino a su familia, cosa que ningún medio, exceptuando Nelson Javier el Cocodrilo, que sí en su momento lo hizo, había una situación con el viejo Liopo y nadie, había como un limbo, no sabía qué estaba pasando con el viejo Liopo. Sí. ¿Cómo tú llegaste a donde ellos y tuviste ese éxito? Porque realmente ahí se vio la realidad de lo que estaba pasando con Leopoldo Severino, que de hecho, o sea, la gente empezó, yo empecé a admirarte más después de esa entrevista. ¿Tú sabes lo que pasa? Que la familia me contactó. Yo estaba, y de hecho, yo tenía mucho trabajo esa semana. Trasladarte para San Pedro. Y la familia me contacta, me escribieron por diferentes, o sea, duraron como una semana escribiéndome, pero yo no había visto los mensajes porque yo no tengo la costumbre de revisar los DM. Yo veo mensajes de gente que ya yo sigo, que ya yo conozco, pero los que se almacenan en la parte de mensajes de gente que tú no conoces, que tengo miles ahí, yo generalmente no los veo. ¿Por qué? Porque yo manejo varias plataformas y humanamente es imposible hacerlo. Además de que yo soy todo en mi proyecto. Tú no tienes tu equipo de trabajo. No, yo tengo un equipo de trabajo para las grabaciones. Específicamente yo tengo un director de cámara, una persona que se para ahí, hace lo que yo le diga y hace el trabajo que yo le digo que haga. Él tiene tu criterio propio. Yo he hecho muchos documentales y trabajé muchas cosas. Yo sé lo que quiero. Okay. Entonces yo le digo lo que quiero y de hecho la persona que trabaja más tiempo conmigo, hay alguien que ya tiene experiencia y que es excelente, pero la persona que generalmente estuvo en esa grabación, por ejemplo, aprendió conmigo fue. O sea, llegó a aprender y es alguien a quien se le enseñó ahí. ¿Qué pasa con esto? Me mandan un mensaje, creo que fue alguien que yo conocía. Me dice, la familia de Liopo está tratando de comunicarse contigo. Y cuando me explican y hablo con ella, le digo, wow, qué pena, porque me dijo lo que estaba pasando, la verdad. Que nadie lo había dicho. Nadie lo había dicho. Y había mucha especulación en el diciendo una cosa, diciendo otra, que la familia lo tenía amarrado, una serie de cosas que no eran ciertas realmente. Sí. Y yo le digo, mira, me lo dice y yo digo, wow, qué fuerte esto. Yo estoy complicado. ¿Te conmovió?
Pero totalmente, porque me habló del cáncer, me dijo lo que pasaba, que nadie lo había dicho. Yo dije, ¿cómo es posible que este hombre, que le ha dado tanta alegría a la República Dominicana, sí, totalmente, señores, esté en esas condiciones y no haya recibido la ayuda? Yo no lo creía. Yo decía, pero ¿y cómo va a ser? Y entonces fui al otro día, grabamos ese contenido y lo compartimos de una vez, porque mi intención era que lo ayudaran inmediatamente. Yo dije, Leopoldo es una persona que, comunicando esto que le está pasando, debe en menos de 24 horas de tener la ayuda que necesita. Tener la ayuda que necesita, y la tuvo. Sí, la tuvo. Lo que pasa es que había mucha resistencia también por parte de él, que no se quería dejar atender, que estaba renuente, porque mucha gente no sabe, creen que era un personaje. No, pero es que el viejo Leopo era mañoso de por sí. Tenía sus situaciones, claro, señores, tenía sus situaciones. Y su familia, me consta, hermano, que hicieron todo lo posible, siempre estuvieron ahí. Tú sabes que tú publicaste el corte no sé si tú te recuerdas, que publicaste de que Jumpy no hizo nada. Sí. Mucha gente te criticó por eso, de que wow, pero a eso es que él va a buscar views, y yo qué. No, la gente que me conoce sabe cómo yo me manejo. Pero yo dije, hay que ver esa entrevista, porque sí, es que esto no es verdad. Es que, mira, la gente que me conoce, Derek, sabe perfectamente cómo yo me manejo. Te voy a decir una cosa, yo no tengo la más mínima intención de buscar ningún tipo de controversia ni de mal sonido, mucho menos con una situación de salud de una persona. La gente lo sabe, yo fui porque me llamaron y yo me indigné. Eso no lo sabe la gente que te llamaron. Yo me indigné por lo que yo vi y por lo que me contaron que yo no dije. Ojo, porque hay muchas cosas que ustedes no saben, yo nunca he hablado de eso. Jumpy me escribió a mí y me pidió dar su versión y yo le dije que sí y luego él no apareció. Porque yo le di la oportunidad de que hablara, porque él me escribió primero. Yo no tenía ningún problema con eso, pero me contaron muchas cosas que yo no dije, ni he dicho, ni voy a decir, ¿ok? Que tienen que ver con el manejo que había ahí. No, hay una ética, y tiene una ética de trabajo. Y yo dije, si mi intención era realmente buscar view con eso, créeme, que lo que yo sé y lo que me dijeron y lo que pasó después, incluso después que el viejo Leopo muere, es muy grande como para generar un gran sonido. Y puede repercutir mucho. Y a mí no me interesa. A mí no me interesa. Él sabe, todos saben que yo tengo, gracias a Dios, la atención de mucha gente. Y si yo digo algo, la gente le va a poner atención porque yo no ando faranduleando, ni ando diciendo cosas que no son. Entonces yo no me manejo de esa manera. Yo fui, me hice eco de una situación. Gracias a Dios apareció mucha gente que le ayudó. Lamentablemente el viejo Leopo falleció y es una pena porque de verdad que era un hombre que le brindó mucha alegría al país. O sea, era un personaje... Sí. Pintoresco y que dio mucha risa incluso en la pandemia. Sí. La pandemia. Hermano, mira, te voy a decir una cosa. Yo aprendí el gran valor que tiene el sacarle una sonrisa a la gente en la pandemia. Yo me di cuenta de lo importante que son esas personas que quizás para muchos son payasos, son ridículos, pero que te hacen reír. Tú no te imaginas lo que tú puedes cambiarle la vida a la gente con una sonrisa, te ríes. Esas personas hacen una labor increíble. Y cuando yo he tenido la oportunidad de conversar con figuras que hacen humor en redes, que me dicen, mira los mensajes que yo recibo y me los muestran. Yo digo, no, pero es que lo que ustedes hacen tiene un valor. Vidas, sí, cambian aunque vidas. La gente cree que no. ¿Tú estás de acuerdo con que las redes sociales ahora están realizando contenidos desechables en su aspecto? Mira, un contenido desechable es aquel que luego de pasadas 48, 72 horas ya a nadie le interesa, Derek. Cuando yo comencé este proyecto, yo siempre supe que yo necesitaba crear un contenido que tú lo podías ver hoy, pero que en 10 años lo podías ver y algo tú ibas a aprender. Es un contenido que no es perecedero, es un contenido que no tiene fecha de caducidad. Además de sustancioso, no tiene fecha de caducidad porque no está amarrado a una noticia, a una controversia. A una sensación del momento. Es la historia de alguien. Y uno siempre puede aprender algo de la historia de otra persona. Tú sabes que yo, antes de entrevistarte, yo le dije a varios colegas que tengo, de hecho hay una persona que tenemos en común, no voy a omitir su nombre. Y le dije, mira, yo voy a tener el honor de entrevistar a Lord Hacker. Me dijo, él me iba a entrevistar a mí, pero no sé, nunca me llamó. Pero a mí no me agrada porque él entrevista a muchas personas de la vida alegre. ¿Yo? Sí, personas que fueron en su momento. Pero no me quiso entrevistar a mí. Me está confundiendo. Entonces, yo creo que él está hablando de otra persona que usa gorra, pero no soy yo. ¿Cuál ha sido, de todas las entrevistas que tú has hecho en más allá de las redes, la que más te ha impactado, la que más te ha dado una lección de vida
como padre de familia, como cabeza de hogar. Bueno. ¿Cuál ha sido esa entrevista? Buena pregunta. Yo hasta hace 2 semanas te habría dicho que es una entrevista que yo le hice a Stephanie y Adrián, que es una pareja de Tenares, un joven que está en silla de ruedas, que tuvo un accidente cerebrovascular. La joven se casa con él está en silla de ruedas y todo el mundo piensa que ella está con él por dinero. Yo presenté la historia y desmontamos esa mentira, ese mito. Pero hace como 2 semanas yo entrevisté a Judith Robert, que es una señora que vive en los Estados Unidos, que tuvo una vida muy difícil, muy, muy difícil. Y cuando haces la mención de padre de familia, te menciono esa entrevista porque ella dice en su relato que su padre fue una de esas tantas personas que abusaron de ella. Y relata una historia desgarradora, extremadamente fuerte, le pasaron muchísimas cosas. Y como padre, ese tipo de historias te pega. Yo dije cuando la publiqué que quizás es la entrevista más fuerte que yo he realizado en mi canal. Tan fuerte que yo, para no dañar la entrevista, dejé algunas cosas que yo sabía que iban a generar un problema con la monetización de esa entrevista. Yo, de todas maneras, lo hice. ¿Y no te causó problemas? Sí, causó problemas. La desmonetizaron la entrevista inmediatamente. No hay ningún problema con eso. Porque yo sé el impacto que esa entrevista generó. Y a mucha gente quizás esto le suene hasta cierto punto un poco inteligente en términos de negocios, pero yo siempre pongo por encima de lo que me pueda ganar lo que pueda impactar un contenido. Yo sabía que iba a tener problemas y como quiera lo hice, la dejé. Gracias a Dios la entrevista ha logrado lo que yo sabía que iba a lograr. Impactar a mucha gente, despertar a mucha gente. Nosotros lamentablemente tenemos en algunas ciudades, pueblos de este país normalizado ver que personas adultas estén tocando a menores de edad. Eso se normaliza con mucha frecuencia. Tenemos muchas menores de edad que se casan con adultos que le llevan 15, 20 años de edad. Tenemos muchas madres y padres que se las entregan porque creen que van a tener mejor vida también. Y eso es abuso, Derek. Eso es muchas cosas y nada de eso es correcto. Y esa entrevista es extremadamente fuerte, muy pero muy fuerte, y es un contenido que va rumbo a 800,000 visitas como en 3 semanas. ¿Te ha hecho llorar alguna entrevista? Muchísimas, pero yo nunca me presento ante cámara cuando eso pasa. No, claro, no, para nada. Mi equipo tiene muy claro la prohibición de que me muestren a mí en esa posición por una razón muy sencilla. El protagonista es el invitado. No eres tú, claro. Eso es realidad. Y eso es así. Y eso, honestamente, te voy a decir algo. Yo dudaba de que la gente apreciara ese desprendimiento del entrevistador, porque en nuestras plataformas, generalmente, no solamente en República Dominicana, sino en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos y Europa, los presentadores, los entrevistadores, toman siempre o casi siempre el centro de las entrevistas, cuando el invitado es quien debe tener la prominencia. O sea, es el invitado que está ahí para contarte su historia. Claro. Tienes que darle el espacio, tienes que hacerle sentir comodidad para que pueda hablar y darle entonces la libertad de expresarse. ¿Tú entiendes que algunos comunicadores de esta época carecen o adolecen de algún tipo de habilidad en las entrevistas? Sí, claro que sí, porque sin mencionar nombres. No, es que hace falta también a veces, tiene mucho que ver con tu propósito, Derek. Tiene que ver con tu propósito, con lo que andas buscando, con tu plataforma. Porque, ojo, no todas las plataformas son iguales. Hay unas que funcionan con otro tipo de contenido y hay que entender y respetar eso. YouTube es como un gran menú donde tú tienes la oportunidad de decidir qué quieres ver dependiendo de cómo te sientas o qué quieras buscar en ese momento. Entonces debe haber de todo. La gente es la que tiene que saber qué ver, cuándo y cómo. ¿Tú entiendes que la misma gente son las que hacen a los influencers desechables, que son la misma gente que los culpables de que lo consuman? Es que el público es el que elige. El público elige. Recuerda que... Por ejemplo, el fenómeno Mami Jordan. ¿Tú entiendes que fue Santiago Matías que lo puso popular o fue la gente que lo consumió? Yo pienso, es que tú puedes llevar a quien sea a tu plataforma y si la gente no lo asimila, no lo asimila. O sea, él no es el culpable. No, es que la gente asimila el producto, tú se lo presentas. Es como que yo traiga aquí un producto y te diga, mira, este producto a mí me gusta, me funciona, yo te lo presenté. Si tú no haces de ese producto algo importante para ti, eso va a pasar desapercibido. Muchas figuras han pasado por esas plataformas y no han logrado la trascendencia de esta joven. Pero no solo es esa plataforma, ojo,
Porque una cosa es que lo presentemos aquí y otra cosa es que lo presentemos aquí, aquí. Y tenga el mismo impacto. Y de alguna manera se genere una saturación que haga que la gente entonces, aunque no quiera, lo consuma. Eso es distinto. ¿Qué debe de tener una persona para ser entrevistado por Vladimir Jaques? Una historia interesante. Y la gente no sabe, te voy a dar un dato de mi producción, es que nosotros presentamos contenido temático en función de la temporada del año. Entonces hay mucha gente que me escribe y me dice, yo quiero presentar mi historia. Yo digo, ok, el procedimiento es el siguiente, mándeme un resumen. Mucha gente no sabe que recibimos más de 100 correos diarios. La gente no lo sabe. La gente no sabe que hay que hacer un filtro. Y que entonces nosotros tenemos temáticas definidas ya y que yo lo que hago es que voy completando esas temáticas y las presento en función de la época del año en la que está. ¿Tú no has considerado llevar este proyecto a la televisión? Hemos tratado, hemos estado negociando con una planta televisora, se pasó durante 3 meses por Digital 15 y Telemicro Internacional. Sí, yo lo llegué a ver. Luego no cuadramos ahí alguna cosa, pero yo pienso que no sé si es necesario. Honestamente te digo, cuando me hicieron el acercamiento, yo dije, bueno, quizás hay personas que todavía son más fieles al medio tradicional y se van a sentar a ver la televisión, pero honestamente la mayoría de la gente se siente en la televisión y pone YouTube. O sea que no sé si es algo que sea negocio para mí o para la persona que lo quiera, porque la plataforma de YouTube, de Facebook, te permite estar en todas partes del mundo sin limitaciones de horario. Tú no tienes que esperar a las 5 de la tarde, las 6 de la tarde para ver el programa. Tú lo ves cuando tú quieras. ¿Qué opinión tú tienes sobre la situación geopolítica que se está viviendo con la República Dominicana y Haití? Ya que tú estás involucrado en el aspecto ya social y tema de relaciones internacionales, tu opinión acerca de la decisión del señor presidente de la República de cerrar totalmente la frontera dominico-haitiana, pero ¿qué tú entiendes que puede repercutir a largo plazo con esta decisión del presidente? Te voy a dar mi respuesta y no te la voy a dar ahora porque sale en un material que estamos trabajando. Estoy trabajando un material donde abordamos ese tema y lo único que te puedo decir es que lo que sucede entre la República Dominicana y Haití es un tema más histórico-cultural que cualquier otra cosa. Y para poder buscarle una solución, primero tenemos todos que entender eso y hacer que en Naciones Unidas se entienda eso. Es lo primero. Pero ya se autorizó una misión de Naciones Unidas para Claro, ello. pero lamentablemente hasta que no dejemos de mantener en el discurso el tema racial y entendamos que aquí las diferencias son histórico-cultural, entonces las decisiones que se tomen no van a ser las más atinadas. ¿Tú entiendes que República Dominicana o el dominicano es racista? Yo entiendo que nosotros somos realmente más clasistas que muchas otras cosas, en algunas ocasiones. ¿Por conveniencia? Yo creo que sí, según tú sabes que en este país donde más una persona que como yo, que soy negro, puede pasar en el trayecto de su vida de ser negro, de ser un pití, o de ser un, ¿cómo se dice otra palabra sinónimo que son aquí? Negro, moreno, prieto, ¿verdad? Tú puedes pasar de ser prieto a ser moreno, a ser morenito, a ser morenito lavadito, a ser indiecito. O sea, en el trayecto de tu vida, en función de cómo te vayas, tú puedes pasar de todo eso. Y en el caso mío, a mí me dicen rubio oscuro en el caso mío. Oye eso. O sea, ¿a qué me refiero con eso? Para que tú veas un tema más de poder adquisitivo, de extracto social. O sea, por ahí yo creo que están las más... No niego que evidentemente hay personas como en todas partes del mundo que son racistas. Pero es quizás un 1%. Quizás es menor de lo que creemos. O sea, yo no te diría una cifra porque eso habría que estudiarlo, pero como te digo, yo creo que este tema es más... las raíces son más de carácter histórico-cultural. Recuerden que la República Dominicana en el año 1844 de quién es que se independiza. Y esa independencia no fue pacífica. Y el primer país en tener su independencia, ¿cuál fue? ¿Fue Haití? Claro, pero recordemos que esa independencia no fue pacífica. No, para hubo nada. una transición, hubo un proceso, hubo milicia, hubo cañonazos envueltos. Siempre hubo conflictos geopolíticos con Haití. Hubo conflictos bélicos. O sea, tenemos que entender eso. Y luego que entendamos eso, atención a las Naciones Unidas, luego que entendamos eso, entonces podemos sentarnos a buscarle una solución. En ese mismo tenor, en Naciones Unidas, sé que es viejo esto que te voy a preguntar, pero me interesa mucho tu opinión. La estudiante que le hizo la pregunta predispuesta al presidente en la conferencia, Sí. ¿tú entiendes que ella tuvo razón? No.
o no. No, para nada, Derek. No puede tener razón. De que somos un país que no respetamos la ideología de género. No tuvo nada de razón en lo que ella dijo. Y cualquier cosa que a lo mejor, analizándolo profundamente, pudiera tener un poco de veracidad, ella sencillamente se la quitó por la forma en la que se manejó y se dirigió al primer mandatario, que merece respeto. Entonces, claro que ella no tiene razón. Toda la teoría se cae porque le dio incluso hasta la espalda al presidente. Claro. O sea, no importa que sea el país de aquí, sino cualquier presidente del mundo tú no puedes tratarlo así. Y mira, todo el que ha viajado y ha visitado los Estados Unidos de Norteamérica sabe que es una sociedad súper desarrollada, pero es racista. Todo el que ha visitado Europa, algunos países que no te voy a mencionar para no buscarme problemas con ellos, pero algunos países muy especiales donde usted camina y a lo mejor usted aquí se siente que, ¿verdad?, que es full aceptado y que no hay ese problema, usted se vaya y se va a dar cuenta de que allá lo van a mirar de reojo y lo van a mirar raro. Todos los estudiantes que han tenido la oportunidad de cursar maestrías y estudios de posgrado en esos países saben a lo que yo me refiero. Entonces, no podemos ser tan alegres al momento de estar tildando a la República Dominicana completa de ser un país con esas características que mucha gente dice. ¿Cómo es un día normal en la vida de Vladimir Jaques? Un día normal. Bueno, fuera del trabajo, de todo ya. Un día normal, los días normales míos son complicados porque mira, comienzan como de madrugada porque la niña se despierta, entonces ella es conmigo, me llama a mí y ella llora hasta que yo voy y la busco. ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Uno? No, yo tengo a Naila que tiene 2 años y 3 meses y entonces tengo a Ian que es mi hijo mayor y mi esposa tiene un hijo que también es mío, entonces tenemos 3, digamos que son 3, ¿verdad? Sí. 2 biológicos y uno que la vida me regaló. Que tú asumiste. Claro que la vida me regaló. No, oye, el hombre cría, claro que y sí, se asume claro que sí. Claro. Por eso te digo, la vida me lo regaló. Entonces, la niña se levanta de madrugada, yo voy y la busco, la calmo, a veces se queda en su cuna, a veces hay que llevársela. Se despierta muy temprano, hay que cambiarla para la escuela, soy yo que la cambio. ¿Tú la peinas la también? baño, la peino, ¿Cómo? la preparo, la llevo a la escuela, luego la busco a las 12:30. En lo que ella está en la escuela yo estoy preparando algún corte o editando alguna entrevista o revisando algún material o leyendo algo. Constantemente en producción. Siempre, todo el tiempo. Ese es mi entretenimiento. ¿Tú no consideras que esa constante producción y esa constante vida laboral te afecta en tu ciclo de sueño? Sí. No el trabajo. Me afecta a la niña más en el ciclo de sueño. El trabajo no. Espérate. Somos el beat. La niña, esa es la que tiene el problema. Pero no, a ciencia cierta, las personas como nosotros que trabajamos mucho, en algún momento de la vida tenemos problemas para conciliar el sueño. Porque nuestra mente se maneja, se mantiene. Gracias a Dios que a mí no me pasa. Yo me duermo muy fácil. Te digo, cuando menos duermo es por ella, porque tiene un ciclo complicado, tú sabes. Sí. Y ahí me genera un problema, porque me irrita también y porque de madrugada uno está cansado y quiere dormir, pero yo concilio el sueño muy fácilmente, gracias a Dios. Lo que pasa es que el trabajo, cuando tú haces algo que te gusta, es como una dopamina también. Entonces tú te mantienes entretenido. Yo me gozo lo que hago porque me gusta. Era muy diferente antes, cuando ya tú estabas cansado de hacer lo mismo, que tú una institución encima, con un paquete de gente quejándose, mucho trabajo por entregar, una flota que sonaba hasta las 12 de la noche. Eso sí era estresante. Sí. Esto es más cuando relajado. Tú te llevas el trabajo a tu casa es un problema. Claro, ahora el trabajo está en mi casa, pero es por gusto. Para la parte final, hermano querido, que ha sido muy sustanciosa esta entrevista, ¿cuál es tú consideras la mayor problemática social en los jóvenes en la República Dominicana? Uy, son muchas, pero yo siento... la que más predomina en el la país. Falta de educación, eso es el cliché, pero es la realidad. El interés por la educación se ha perdido, por la formación, y han aumentado los deseos de conseguir las cosas de manera rápida, sin prepararse, sin estar listos. La gente piensa que con dinero todo se resuelve. Y en una cabeza donde la educación, formal o informal, no ha hecho su trabajo, el dinero no es una bendición, sino un problema. Un mensaje final para esas personas que se dedican a lo que estás haciendo, a entrevistar personas como yo, que posiblemente, no es que quiera competir contigo, porque esto no es competencia. Para allá, claro que sí. Esto es una carrera de resistencia, porque al final tenemos el mismo objetivo y es educar a las personas. Yo no hago contenido desechable tampoco, porque la nueva comunicación hoy en día debe de predominar la comunicación de calidad, que es lo que estamos haciendo. Eso es. Y por eso te agradezco de manera personal y particular, en nombre mío y de mi equipo, que hayas aceptado esta entrevista. Un mensaje final. Ahí tienes tú la cámara, pues... Continúen apostándole al buen contenido. De verdad que es una carrera
o una lucha constante y diaria es nadar contra la corriente. Yo siempre lo digo, cuando comencé este proyecto muchas personas me dijeron que no sería rentable, que no lograría calar en el gusto popular, que la gente no estaba en eso, y yo sencillamente decidí apostarle a lo que yo sentía, apostarle a un formato diferente, a un formato donde el valor real está en el aprendizaje que te puede dejar una historia de una persona totalmente desconocida que diga algo o que haya pasado por un proceso que a ti te haga entender o tomar alguna decisión importante. Entonces, mientras más personas crean y le apuesten de verdad, no momentáneamente, sino de verdad, al buen contenido, entonces de esa misma manera las cosas van a comenzar a cambiar. Tenemos que tratar de borrar de la psiquis de la gente en términos generales que la comunicación de hoy, Derek, es una comunicación de irrespeto, que la comunicación de hoy es una comunicación donde para poder trascender tú tienes que faltarle a alguien, el respeto a alguien, o ser estridente, o no ser una persona caballerosa, respetuosa. Tenemos que quitarle de la mente a la gente que la comunicación moderna, que es como le llaman, tiene que ser una comunicación donde lo que abunden sean las malas palabras, donde para tú poder conectar tengas necesariamente que gritar y hacer las cosas que quizás en tu casa no te enseñaron. Entonces tratemos con el buen contenido, con una buena comunicación. No es que tengamos que hablar con todas las heces, tú puedes hablar de forma coloquial también, pero tenemos que apostarle al buen contenido porque al final eso es lo que prevalece. Quiero preguntarte, como tú me dijiste que trabajaste en la parte de la concientización contra el VIH-Sida, ¿tú consideras que la República Dominicana tiene mucha falta de educación sexual incluso entre los niños y los jóvenes? Claro que sí, porque sigue siendo un tabú en pleno siglo XXI. Todavía es un tema del que a la gente le cuesta hablar y es una pena porque mientras más informados estamos, podemos tomar decisiones más conscientes. Entonces la información nunca está de más. Proyectos a largo plazo de Vladimir Jaques. Mira, Vladimir Jaques va a seguir con su canal. Estamos desde hace más de un año probando algunos contenidos porque quiero diversificar. Tenemos otro canal monetizado, gracias a Dios, y estamos preparando un proyecto por ahí. También tengo algunas propuestas sobre la mesa. Esperen cosas nuevas. Se van a sorprender posiblemente con alguna cosa que se van a anunciar más adelante. Pero nada, vamos a seguir trabajando, haciendo contenido como el que a ustedes les gusta y el contenido que gracias a Dios nos ha posicionado en el gusto de muchísima gente que toma de su tiempo para sentarse a ver alguna de las entrevistas que hacemos con todo el corazón. Bueno, en esta ocasión, en este segmento de Aplicándola con el profe Derek, hemos conversado con el destacado entrevistador latino, dominicano, Vladimir Jaques, ganador del Premio Nacional de Juventud en el año 2007 y muchos logros que ha tenido alrededor de su carrera. Y realmente quiero destacar y felicitar por esos aportes a la sociedad que le has dado a la República Dominicana y que el contenido que estás haciendo va a repercutir muchísimo a muchos jóvenes. Quiero darte las gracias por acompañarnos, de verdad un enorme placer. Espero que tu proyecto siga fluctuando como lo está haciendo y que tú puedas seguir cambiando vidas a muchas personas y enseñándole a otros de que la comunicación de calidad se puede. Gracias a ti por la oportunidad. Bueno, hasta aquí este segmento de Aplicándola con el profe Derek.